Bueno, hasta recién habíamos visto cómo hacer para calcular la derivada hacia adelante o la derivada hacia atrás, ¿sí? O cómo calcular una derivada numérica de una expresión. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es ver cómo podemos hacer, si por ejemplo queremos encontrar eh, alguna derivada eh, más, ¿no? Por ejemplo, nosotros quisiéramos la derivada segunda de una función, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, para ese caso, ¿sí? La propuesta sería básicamente volver a trabajar sobre el polinomio de Taylor, ¿sí? Con la única diferencia que ahora vamos a escribir dos veces el polinomio de Taylor, pero aproximando dos puntos distintos, ¿sí? Fíjense, esto que escribí acá es la misma expresión que había escrito para la derivada hacia adelante. F en xy más 1 es igual a f en xy más f' en xy por x en y más 1 menos xy, ¿sí? Más f segunda en xy sobre 2, acá me falta un paréntesis, por x en y más 1 menos xy al cuadrado. ¿Sí? Este término es lo que después nosotros en general llamamos h. Y acá lo que escribí es aproximar con el polinomio de Taylor, pero no el punto xy, o mejor dicho, la coordenada y, sino aproximar la coordenada en xy más 2, o sea, y más 2. ¿Sí? F de xy más 2 es y más 2. Entonces yo tengo escrito los dos polinomios de Taylor hasta el segundo orden. ¿Sí? Acá lo que hice fue reemplazar estos delta por h. Fíjense que acá x en y más 1 menos xy es h, ¿no? Pero acá, como tengo xy más 2 menos xy, es 2h, siempre que supongamos que el x espaciado es constante, ¿no? Acá es donde aplica lo que dije yo. Si el x espaciado no es constante, tenemos que hacer otros trucos, cuentas más complejas que no queremos hacer. Por eso trabajo con un espaciado constante, ¿sí? Bueno, entonces acá aparece 2h, pero acá ese término que es 2h aparece al cuadrado, ¿sí? O sea, va a ser 2h al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? Como yo ahora lo que quiero es calcular la derivada segunda, lo que voy a hacer es proponer alguna operación con estas dos cosas que me permita a mí despejar la derivada segunda, ¿sí? Para eso, lo que voy a hacer, como yo quiero calcular la derivada segunda y no la primera, es restar estas funciones para que se me vaya el término al medio, ¿sí? Pero para restar estas dos funciones tengo que agarrar la segunda y multiplicarla por 2, porque acá me aparece dos veces la misma expresión que está acá, ¿sí? F' en xy por 2h, F' en xy por h, ¿sí? Entonces, si yo agarro esta segunda opción y la multiplico por 2 y le resto esta, o en realidad acá lo hice al revés, perdón, agarro esta función y le resto dos veces esta expresión, ¿sí? A izquierda me va a quedar f en xy más 2 menos dos veces f en xy, ¿sí? Y a derecha me va a quedar esto menos dos veces esto es menos f en xy, ¿sí? El término del medio se cancela y acá me va a quedar 4 veces f segunda sobre 2 por h menos 2 veces f segunda sobre 2 por h, ¿sí? Eso son 2 veces f segunda sobre 2 por h, ¿sí? 4 veces algo menos 2 veces algo es 2 veces algo, ¿sí? Y después me van a quedar términos de orden superior que ya ni me meto a mirarlos, ¿sí? Pero digamos, esos términos de orden superior, cuando empecemos a despejar, me van a quedar también de orden lineal, ¿no? Porque después voy a pasar un h dividiendo. Bueno, en base a esta expresión que tengo acá, ¿sí? Yo acá la volví a escribir, nada más, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es despejar la f segunda. Este 2 se me va con este 2, ¿sí? Entonces, este término va a pasar sumando para... A ver, en realidad lo que me conviene hacer es este término pasarlo para... Pasar todos los términos que no son este para el otro lado, ¿sí? O sea que este pasa sumando y acá más términos de orden superior, ¿sí? El 2 se me va con el 2 y pasar el h cuadrado dividiendo. Si hago eso me va a quedar que f segunda es f en x en y más 2, ¿sí? Menos 2 veces f en xy más 1 más f en xy. Acá estoy confundido. ¿Me tira pata en algo? La expresión es esta. Acá. Sí. Acá me falta un 2. Mucho cuidado con eso, ¿no? Se supone que yo copié esta fórmula y acá hay dos veces f en xy más 1 y acá está solo f en xy. Recuerden, lo escribo ahora un segundo. Acá me falta un 2. Menos dos veces f en xy. ¿Sí? Entonces, cuando paso a la siguiente, me queda esta expresión. Y acá me quedan todos términos de orden superior.
en general de h cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, si yo me olvido de estos términos que son mi error, ¿sí? Tengo la expresión de la derivada segunda, ¿sí? Para calcular la derivada segunda voy a necesitar 2 puntos adelante, ¿sí? Lo mismo podría haber hecho hacia atrás. En general esa no la vamos a ver, la derivada segunda hacia atrás, porque la que se usa es una sola, es esta, ¿sí? Pero podría hacerse hacia atrás también, ¿sí? A ver, esto es más que nada para que lo sepan, no lo vamos a estar usando mucho, pero sepan que se puede calcular la derivada segunda, ¿sí? En general la forma más cómoda es trabajar con los polinomios de Taylor, operar y despejar, ¿sí? Porque usar la definición para derivada segunda es más complejo. Pero, a ver, digamos, lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos para la derivada primera, solo que ahora estamos buscando despejar para la derivada segunda. ¿Ok? Nada, esta expresión por ahí la usamos en algún momento en el trabajo práctico, está bueno para analizar algunas cosas después. Pero esto era lo que le querías contar nada más de derivada segunda, ¿sí? Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es buscar... ahora les cuento, voy a parar este videito así corto,